Amigos, continuamos con el actor Tenoch Huerta, aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Ya estábamos entrando en el bloque anterior, justamente adentrándonos en estos temas del racismo y del clasismo, algo por lo cual se ha manifestado abiertamente Tenoch para generar conciencia en nuestro país de lo que está sucediendo aquí. Pero esto también se ha venido agudizando. Es cierto, lo has venido tratando ya desde hace muchos años. Es un tema que podríamos suponer y pensar que ya se ha terminado, que en estos tiempos del nuevo milenio, del nuevo siglo, pues sería irrelevante estar comentando acerca de esto, pero recientemente, en los años 60, se dieron los grandes movimientos a favor de erradicar el tema del racismo en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hoy justamente surgen actos reveladores que nos dicen que el tema es latente, es vigente, es alarmante, verdaderamente, y aquí en México, pues parece que se agudiza más y que con el propio triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador ganando la presidencia de la República, lo reveló más. ¿Qué piensas al Así es. respecto de este cambio que se dio en México? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. La diferencia que tiene Norteamérica con nosotros es que ellos han sido hipócritas al respecto. Han hablado del tema desde hace bastantes décadas. Hay un montón de literatura, películas, series, libros, estudios académicos, discusiones del día a día, leyes pero a favor. Pero sigue pasando, pero bueno, ellos lo vienen hablando desde hace mucho tiempo. En México nadie habla de eso, no existe. De hecho, cuando lancé el Twitter, recibí muchos, digamos, voces en contra de lo que yo había dicho, que era que una vez que terminemos de apoyar el tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos, pues si ya podíamos hablar del racismo en México, ¿no? O si seguía siendo tabú. Pues mucha gente me dijo que no, que yo estaba equivocado, que no había racismo. Muchos usaron términos como pinche prieto, pinche naco, pinche indio. Fíjate. En México no hay racismo. Era muy chistoso porque me decían, pinche naco resentido, en México no hay racismo. Pinche indio. Había uno que me pareció espectacular que decía, el racismo en México se va a acabar el día que se acaben los pinches indios, los prietos y los mugrosos. No, solo así viviremos en una sociedad en paz, ¿no? Por ejemplo, cosas por el estilo. Porque en México no hablamos de ese tema. Ese es un tema tabú. Y evidentemente siempre ha existido, nadie habla de ellos. Nada más piensa en la televisión nacional. ¿Cuántos indígenas hay en la televisión nacional, habiendo en este país por lo menos 11 millones de ellos? Solo la India María, Chano y Chon, y los personajes que son una parodia grotesca que representa a los indígenas en México. Son los únicos indígenas que hay en la tele. Populares, ¿no? Los únicos indígenas que hay en la tele son los ridículos. Los únicos negros que hay en la televisión son los ridículos, los que parecen simios. Si te das cuenta, el racismo está muy, muy presente en los medios de comunicación, pero es un racismo que se ha invisibilizado, un racismo que nadie quiere ver. Y uno de los twitters que decían por ahí era, bueno, pero en México no es como en Estados Unidos donde la policía mata, y hace un mes en Jalisco mataron a un albañil porque no traía un cubrebocas. En Jalisco, en Guadalajara, si este Giovanni López hubiera vivido, nacido y crecido del otro lado de la calzada, o sea, del otro lado de Guadalajara, no hubiera pasado eso. Ni lo suben, ni lo torturan, ni lo golpean, ni lo balean, y no nos hubiéramos tardado un mes en reaccionar. Si otro hubiera sido el muerto de otro estrato social, con otra profesión, porque no hay que olvidar que racismo y clasismo están juntos con pegados. Son uno y lo mismo. Fue un ejercicio fácil, cierren los ojos y piensen en un pobre y no van a pensar en un rubio de ojos azules, porque tenemos inmediatamente asociada la pobreza con el color de piel, por ejemplo, o el origen étnico, o pues el es uso que hasta en o el no catolicismo, uso de un idioma. En el catolicismo que permea tanto, pues, Cristo es rubio. Sí. Exactamente, a pesar de que de la región de donde se supone que era Cristo, la gente es morena. La gente es morena, es negroide.
No, y los Pero, grandes místicos actuales y de hace mucho tiempo son morenos, exacto, ¿no? En ¿no? fin. Pero bueno, incluso Miguel Hidalgo era moreno, Vicente Guerrero era moreno, eh, ¿cómo se llama? Eh, No, y la, con la mayoría, Miguel Hidalgo despierta el movimiento revolucionario pero la independentista. imagen que tenemos de Miguel Hidalgo es Ah, de sí. un amigo Español, ¿no? Ah, sí. alemán. Era de un compa alemán de Maximiliano. Maximiliano, cuando llega al poder para congraciarse con los mexicanos, hace una celebración en grande de la independencia y manda a hacer un retrato de Hidalgo, porque no existía un retrato Ah, de Hidalgo, 50 años después. Y al que utilizan de modelo es a un alemán para que sea él la imagen de Hidalgo, porque nadie sabía cómo era Hidalgo, y encontraron una representación, una pequeña estatua de Hidalgo que se hizo cuando él estaba en sí. vida y es moreno, pero hemos blanqueado hasta nuestros héroes patrios. O sea, Hay una figura, una escultura que es la que más se es esa, asemeja a quien es fuera Hidalgo. exacto, una como de 12 centímetros. Bueno, Ajá, es moreno, pero así hemos es. blanqueado hasta nuestros héroes patrios, ¿no? Para no ir lejos. Entonces, Sí. el racismo existe y sí se vino a remover cuando López Obrador gana las elecciones, porque los ataques principales hacia él eran de tipo clasista, racista, que si no Sí. habla bonito, que si es de para Sigue los nacos, pasando. y lo siguen Ah, diciendo, ¿no? es Siguen el diciendo principal que fundamento de la oposición, lo que nos ha venido a alertar, que es una vergüenza en la altura de debate es, político en este país. O es sea, el racista, objeto ¿no? de debate es buscar términos para desprestigiar la persona de Andrés Manuel López Obrador, no de Y sus mira, ideas. no de sus ideas, que tiene ideas que están de la chingada, que ha hecho acciones que están de la chingada, Uh, que ha cometido un chingo de errores, que ha cometido burrada y media, pero no hablan de eso, no, ni no, presentan otro proyecto de nación. no, ni presentan otro proyecto de naciones. Ok, la está cagando en esto, pero bueno, ¿tú qué propones? ¿Qué es naco? Eso te propongo, que es un pinche naco y que tú eres un ignorante por votar por él. Ahora, por favor, vota por mí el año que entra. Cabrones. Entonces, y luego ahorita algo que están diciendo es que la palabra fifi Ah, sí. y chairo es lo que vino a dividir. O sea, no son Ah, 500 años de historia, no son ah, 500 no. años de colonialismo, no son 500 años de una conquista brutal, no son 500 años de racismo, de Ni clasismo, 30 una años de haber implementado un modelo del cultural, neoliberalismo. No, 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 socioeconómico. exacto, del echaleganismo, que es otra de las trampas del neoliberalismo con la que nos lo vendieron, pero que es profundamente clasista el echaleganismo, porque además de que, aunque le eches ganas, no vas a llegar. Los que tienen más posibilidades de ir a la escuela, de prepararse, de educarse y de tener tiempo libre para poder pensar y tener esparcimiento y demás, son los que tienen recursos económicos. Ah, sí. Los que no tienen recursos económicos están No, demasiado ocupados chingándole. Entonces el sí. echaleganismo no funciona, es una trampa. Pero bueno, no es eso, no son todas No, estas cosas que acabamos de decir, no, es que alguien dijo la palabra fifi. sí. Ah, ¿no? Como si la palabra fifi o white chican limitara tus derechos sociales. Como si a una mujer, por decirle white chican, el día que va al seguro social a parir, sale de ahí esterilizada sin su consentimiento porque su raza no puede seguirse reproduciendo, como sí sucede con las indígenas en el seguro social, por ejemplo, ¿no? Documentado, no lo estoy diciendo yo, hay documentos periodísticos que hablan al respecto. Como si la palabra white chican o fifi te impidiera un ascenso en el trabajo, como si la palabra whitexican o fifi te impidiera acceso a la educación, un mejor salario o mejores condiciones de vida. No, esa palabra no tiene el poder porque ni siquiera tiene el peso histórico que tiene la palabra indio, que tiene la palabra negro, que tiene la palabra prieto, que tiene la palabra jodido. No tienen estos pesos históricos. Entonces, por favor, no confundan los términos. O aclaro, yo no vengo aquí a defender o no al presidente, el presidente es lo que es y sabrá lo que hace y se Oye, pero tendrá es el que primer rendir presidente cuentas. que fue ungido por pueblos indígenas, que es un gran avance, Es por el favor. primer, no, pues además es el primero que sí gana elecciones en mucho tiempo sin lugar a dudas, sin que Sí. haya dudas, ¿no? Entonces, Y para fíjate, empezar, con un margen que enorme, lo enorme, suelen hacer para falsear pero elecciones. a partir de ese momento las decisiones que haya tomado acertadas o no acertadas, y es otro boleto.
Lo que venimos aquí a hablar, lo que yo quiero decirle a la gente es, independientemente que lo haga bien o lo haga mal, se le puede juzgar como un presidente torpe, un presidente hábil, se le puede juzgar como un presidente que fue omiso, lo que ustedes quieran, pero no vengan a decir que porque es naco, que porque no habla Ah, inglés, sí. que porque habla feo, ya es mal presidente. Ah, No vengan a decir que solamente la gente idiota, prieta, jodida y resentida votó por él. exactamente. Ese es el No, gran discurso que tiene la clase acomodada caucásica en este país. es un No, discurso una bola racista, de clasista, resentido. Váyanse de este país con él a otro lugar. que además Eso es lo que es una dicen. palabra mágica, ¿no? Es la palabra mágica. Por ejemplo, cuando yo empecé a hablar de racismo, las primeras descalificaciones que recibí fue, eres que eres un resentido. Patricio Solís, Ah, un gran investigador, que además él es el que hizo y coordinó el estudio de Oxfam acerca de la movilidad social, racismo y clasismo en México, que él es blanco. Cuando él lo presenta y habla del tema, nadie le dice a él resentido. Él está hablando de racismo y de clasismo. Él está hablando con el método científico comprobando el racismo y el clasismo en México, pero él no es un resentido. Pero si hablo yo del racismo y del clasismo, yo soy el resentido. ¿Por qué? sí. Porque hay una descalificación inmediata de las personas, obviamente, es una descalificación racista y clasista otra vez, ¿no? Como si con eso ya, es como el abracadabra, ya con eso desaparecen todos los demonios. Me vienes a hablar de racismo, me estás señalando el racismo, me estás hablando de privilegios, y si te digo resentido, se acabó. Ya, con eso conjuro todos los males. Es una frustración de rehusarse a los cambios y a las transformaciones. Es no quiero cambiar mi mundo. Estoy en un No, sistema de privilegios, en un sistema donde exactamente. me enaltezco simplemente por mi color de piel, por el estrato social donde nací. No quiero que cambie Entonces, mi universo. exactamente, porque entonces sería primero cuestionarse los privilegios y luego saber de dónde vienen. Por ejemplo, lo que te decía de estos actores que por el apellido ya tienen un protagónico y de repente cobran más. Imagínate que de repente yo le digo, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana ya no importa el apellido, a partir de mañana no importa tu tono de piel y a partir de mañana no importa tu clase social. A partir de mañana vamos a ganarnos el trabajo por puro talento. No van a tener chamba. Algunos sí, porque son talentosos, otros no. De repente decirles, oye, carnal, ya topaste que todo lo que tienes lo tienes sin ningún esfuerzo, o te esforzaste menos, o tuviste menos piedras en el camino, por lo tanto, no eres tan chingón como creías. Ya te diste cuenta que no estás tan cabrón como tú creías. Ya te diste cuenta Ah, que si eres bien pendejo, igual que yo, pero no eres mejor. Tampoco eres peor, pero definitivamente no eres mejor. Imagínate confrontar a miles de personas que viven en el privilegio con esa realidad. no, Es muy difícil. Es un trabajo que los psicólogos, por eso cuando vas a terapia tardas pero es años que en llegar a tus problemas. la verdad es que es abrumador ver cómo tienen esta concepción de su universo donde ellos creen verdaderamente que son unos favorecidos de la divinidad y que ellos sí trabajan. Y los Exactamente. millones que viven en la desigualdad y en la pobreza, ellos son unos flojos, que no le Sí, echan claro, ganas, claro. que no quieren tomar mando de su destino. Alguna vez yo le decía a un amigo, ¿te has subido? Un amigo que me decía algo muy parecido y me dije, ¿alguna vez te has subido a las 5:30 de la mañana al metro en la estación Indios Verdes? Y se queda callado y me dice, no, pero bueno, te cuento. Si llegas después de las 5:30, cercana a las 6 de la mañana al metro Indios Verdes, puedes tardar hasta 15 minutos en poder subir al vagón porque está Ah, hasta la sí, madre de gente. Y esa sí. gente que a las 5 de la mañana ya está en el metro y que a las 9, 10 de la noche está Regreso. otra vez en el metro de regreso, no están en los parques sentados rascándose la panza. No son huevones, fueron a trabajar, cabrón, y estaban trabajando todo el día. Y además, no nada más entraron a trabajar a las 7
Si no, estuvieron ahí en el metro desde las 5 de la mañana. Quiere decir que desde 2 horas antes dejaron su hogar para ir a trabajar y tardaron 2 horas más o 2 horas y media más en regresar a su hogar. O sea que ellos están invirtiendo 4 horas y media o 5 horas más que tú al día en ganarse el pan, en actividades no productivas como es ir sentado en un metro. Esa persona que está invirtiendo 5 horas más que tú no es un huevón, porque no estaba sentado rascándose la panza. Es gente que vive en la desigualdad y tú tienes el privilegio de levantarte a las 9, 10 de la mañana, hacer ejercicio, tomarte tu jugo orgánico, después ir a tu oficina, salir a las 3, regresar a las 5 y a las 7 de la noche ya te fuiste. No Sí. mames. Pero él no era consciente de ese privilegio. Mucho de lo que sucede, digamos, en las élites sí es que les vale madre, ¿no? Pero el resto de la población, pero las élites solo son el 1%. Solo es el Ajá. 1%. Estamos hablando de 130,000 personas. Pero el resto de la población que no es consciente de sus privilegios es porque no los ha visto. No es por mala leche ni nada, simplemente es porque desconocen que a lo mejor les ha costado mucho llegar a un lugar, pero si ellos no Fíjate, tuvieran ellos apelan a influencia, que el resto de la población es ignorante. Ellos poseen la son bastante ignorancia ignorantes de más la vida. brutal y violenta. Pero, por ejemplo, hay gente blanca que no pertenece a la élite y que me dice, oye, pero a mí me ha costado. Y sí, efectivamente les ha costado. Pero si tuvieran la piel morena, les hubiera costado un poquito más. Ah, Obviamente, si eres sí. blanco y eres pobre, pues seguirás siendo pobre. Sí. Obviamente. Pero si eres blanco y eres pobre, tal vez, solo tal vez, vas a tener 2 o 3 piedras menos en el camino que si fueras moreno o indígena y pobre, sería mucho más complicado. Esas son las Sí. pequeñas y sutiles diferencias. Son tan sutiles que la gente que no pertenece a la élite, pero que es de clase, pero que es de un tono de piel más claro, no logra percibir. No lo logra percibir porque, claro, porque en su universo no han sufrido la discriminación de este tipo y la que han sufrido no es el mismo tipo de discriminación. Vamos a quedarnos en este punto, Tenoch. Perfecto. Regresamos para continuar conversando contigo en este espacio de opinión y libertad. Volvemos.